iglesia que él plantó. Lo plantó en su segundo viaje misionero. Pasó de Asia, Macedonia, comenzó en Filipos, Tesalónica, Berea, luego bajó a Atenas, de ahí fue a Corinto. Y un tremendo ministerio, 18 meses en Corinto, hay un año y medio. So vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 a 16. Es una sección, un bloque de instrucción aquí. Dice: os alabo, hermanos, porque os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo varón que ora, profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora, profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo, si se hubiese rapado, en la misma manera afrenta su cabeza como si se hubiera rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si les es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Pero el varón, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor el varón es pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgar vosotros mismos, es propio que las mujeres oran a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña al varón que les es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello y todo eso. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Eso es la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, que muchas veces nos desafía, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro pensar, Señor, en su aplicación. Y hoy pedimos, Padre, que nos das la claridad de tu palabra, Señor, y que nos enseñas por medio de ella. Gracias te damos por esta carta y gracias te damos, Señor, por el apóstol Pablo que lo escribió, y más el autor, que es el Espíritu de Dios, Señor, que nos habla en esta tarde. Para ti sea, Señor, toda la gloria siempre. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. So, como hemos estado estudiando el tema de esta sección de esta carta, de estos 15 versículos, hablan de autoridad y sujeción, del liderazgo varonil y de la sumisión de la mujer. Que hay roles y hay responsabilidades que Dios ha establecido que glorifican a Él cuando seguimos su plan. Y lo vemos y lo podemos ver desde el principio, desde Génesis. Y nosotros regresamos a Génesis a ver en capítulo 1 y en capítulo 2. Y en esta carta, desde capítulo 7, hemos visto, desde capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo está contestando preguntas de una carta que la iglesia le escribieron a él. Le escribieron a él una carta, y de esa carta viene esta pregunta. Viene esta pregunta que estamos contestando aquí. Y vimos que el versículo 3 forma el base, el fundamento y
y es lo que da el sentido a esta sección hasta versículo 16. Y versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, el varón cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Eso es el principio, eso es el base. Y nosotros vimos eso, Él los alaba, dice, los alabo por que retienen las instrucciones, la palabra de Dios como yo lo enseñé. Dijo, pero quiero que sepáis, hay algo que no les enseñé que quiero que entiendan. Y esta pregunta, esta declaración viene de la carta que ellos le escribieron. Él no nomás dice, hoy quiero hablar de esto. No, él está específicamente hablando de esto. Como en capítulo 8, 9 y 10, él estaba hablando de la libertad en Cristo. Contestando preguntas de eso. En capítulo 6 de la inmoralidad. Y también, aquí él está hablando de esto. Y parece que estuvo en Corinto algo que estaba confundiendo los roles en la vida de la iglesia, los roles del hombre y de la mujer. Y en versículos 4 a 6 lo explica Pablo. Aparentemente en esa cultura, si el hombre se cubría la cabeza, confundía el rol, le hace ver femenino o deshonra a su cabeza, que es Cristo. Versículo 4 dice, todo varón que ahora profetiza, eso está diciendo, no están en la iglesia, pero que está hablando, profetizando, hablando de Dios, es creyente, pero si lo hace con la cabeza cubierta, afrenta, insulta, deshonra su cabeza. Algo hay, él está estableciendo eso, pero más crítico, en cambio, es la mujer. En versículo 5, pero toda mujer que ahora profetiza, y eso no es en la iglesia, con la cabeza descubierta, afrenta, insulta, deshonra su cabeza. ¿Qué es su cabeza? El varón, porque dice en versículo 3, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Rapado eran las prostitutas, eran las que sorprendieron en el adulterio, eran las feministas. Está diciendo, si tú estás en la sociedad sin el velo, podemos decir, sin tu cabeza cubierta, estás deshonrando a la cabeza que es el varón. Dice en versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Es así de fácil. Que se cubre. Si la mujer en esa cultura quiere borrar la distinción entre la mujer y el hombre y estar sin cubrir su cabeza, decían en Corinto que ella está actuando como un hombre. Y eso afrenta, insulta, deshonra su cabeza, que es el varón, como él tiene el rol de líder como varón, y también afrenta su cabeza, que también es Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y vimos que hay en Corinto era este problema de borrar la distinción. En Corinto, si se acuerdan, primer siglo, vestían más o menos igual, el hombre y la mujer. Lo único que daba la distinción era que la mujer se cubría la cabeza y el hombre no. Eso era la diferencia. No era cuando entran a la iglesia que ponen el velo, es que siempre lo tenían. Y si lo quitan, están deshonrando el varón. Y eso es cultural, pero el principio es bíblico. Es bíblico, porque Dios establece el hombre como el líder. Y vimos que como Dios llamó a Adán al liderazgo, Él llama a nosotros, todos los hombres, nosotros como hombres, a ese rol de proveer el liderazgo, no solamente en la iglesia, en la sociedad y en el hogar. Y eso es la tema principal que comienza Pablo a hablar aquí. ¿Okay? Eso es como resumen de versículos 3 a 6. Y en versículos 5 a 9 que vimos la semana pasada, lo explica el por qué. ¿Por qué es que el hombre tiene el rol de líder? ¿Por qué es que el hombre es cabeza de la mujer? ¿Por qué el hombre es? Porque él dice en versículo 7, porque el hombre es la gloria de Dios.
Él usa ahora a explicar el por qué usando el orden de creación y el diseño en la creación. Él dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen, y nosotros vemos eso de Génesis, imagen, la mujer es imagen de Dios también, y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces le está explicando lo que, ampliando lo que es del versículo 4 al 6 de este principio, que no debe deshonrar. Y como vimos la semana pasada, aquí dice que el hombre fue criado primero, directamente por Dios. Vino el hombre, vino por Dios, directamente. Dios creó el hombre. Y el hombre representa el poder creativo de Dios. Y así Él es que la gloria de Dios. La mujer es la gloria del hombre porque ella fue formado del hombre, fue creado para Él como complemento y ella vive una vida que refleja y trae gloria al hombre. Y es lo del hombre. Yo no lo escribí. Aquí está en la palabra de Dios. Muchas mujeres dicen, no, pero así es la palabra de Dios. Como dice en Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre sea solo. La mujer es necesario para él. Nosotros aplicamos eso al matrimonio, pero es más que eso. La humanidad no es completa sin la mujer, es lo que quiere decir. Ella existe para el honor del hombre. Ella como la que vino de él, como ayuda idónea para que el hombre, idónea para el hombre, para que juntos ellos forman la humanidad. Y por eso en versículo 4 a 6 la mujer se debe cubrir la cabeza porque hay diferencia entre la mujer y el hombre. Y cada uno tiene su rol en el plan de Dios. Ahora regresamos al versículo 10. El hombre es cabeza de la mujer, Cristo la cabeza del hombre. Y así la distinción se hace en la iglesia, en la sociedad, en Corinto, por la cabeza cubierta o no cubierta. Los hombres no, las mujeres sí. Y Pablo está diciendo, es importante que no borramos esa distinción, que no borramos esa diferencia. Si no se cubre, la mujer deshonra al que debe ser su gloria. Su gloria. Por borrar la diferencia entre el hombre y la mujer. Y esa relación como Dios lo diseñó. Dios lo diseñó así. En el Señor es todo esto, como vimos. El deseo de Dios es que hay diferencia entre mujer y el hombre, que sea visible. Y hoy en día se puede aplicar en la manera que nosotros vestimos. Vamos a ver un poco más de eso la semana que entra. Debe ser visible, se debe ver claramente. Es un hombre. Hoy no es tan fácil. Por eso esta enseñanza es muy importante y por eso es rechazado por la sociedad. Y el punto aquí no es para que las mujeres usen un velo. No es. Pero hermano, no es pecado si lo usan. Muchos critican a las mujeres que van a una iglesia y se ponen el velo. Eso no es pecado. Nomás era para mostrar que ella es mujer en ese entonces. Pero eso no es el punto aquí. El velo no es el punto. Muchos dicen estos versículos son los versículos del velo. No es. Está hablando de roles, está hablando de liderazgo varonil, está hablando de sumisión, sujeción de la mujer. Está hablando de la creación, en cómo Dios lo hizo. Eso es. Ellos usaban un velo para manifestar la diferencia. Eso fue para Corinto, eso fue para esa cultura. Y el punto aquí es la diferencia entre la mujer y el hombre. Cada uno tomar su rol en serio y entender que lo que glorifica a Dios es que hay una diferencia. Hay mujer y el hombre.
Y hay una diferencia entre mujer y el hombre en cuanto al liderazgo. Y eso es algo que nuestra cultura no, en nuestra cultura nosotros no debemos nunca olvidar eso, porque eso es el plan de Dios. Y por eso, en versículo 10 dice, aquí comenzamos 10 a 12, por lo cual, por esta causa, ¿por qué? Porque tiene que haber diferencia. ¿Por qué? Porque el hombre es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer es la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque así es el orden en que Dios los creó. Por lo cual, por esta causa, dice en versículo 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Esa palabra señal, en sus Biblias tal vez está con un asterisk, no está en lo original. Fue puesto ahí por un escriba. No está en el griego, en la escritura original. Y yo, en mi opinión, no debe estar. Debe leerse así, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Que ella debe tener esa autoridad, porque así es como Dios lo hizo. Así es como Dios. Y así es como yo creo que debe ser interpretado, que debe tener autoridad sobre su cabeza. Y eso habla de lo que acaba de hablar, que hay un orden, que hay roles, que hay autoridad, que su cabeza es el hombre desde la creación, lo que acaba de explicar Pablo. Es decir, por esa razón, por lo cual la mujer debe tener autoridad. ¿Ok? Luego, este versículo dice algo raro. Algo raro. Uno de los versículos más controversiales, hay como unos 10 versículos que son muy difíciles de interpretar. Aquí dice, al fin de ese versículo, por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Eso es, ¿qué quiere decir eso? ¿De dónde viene eso? Realmente no sabemos. No sabemos dónde viene esto. ¿Por qué? Porque no tenemos la carta que la iglesia envió a Pablo. Ahí está, algo en esa carta, Pablo tiene que decir, por causa de los ángeles. Ahí es donde podemos ver con seguridad por qué eso está aquí. Pero aquí está. Y lo que sí podemos hacer es pensar. Vamos a pensar. ¿Ok? Vamos a ¿qué puede decir? Primeramente, lo que dije es, ¿qué es lo que sabemos nosotros de los ángeles? ¿Qué dice la escritura de los ángeles? Que tienen alas. No se crean. No tienen. Que tocan la arpa. No. Eso no tampoco. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué son características de unos ángeles? ¿Qué sabemos de ellos? Primeramente sabemos que son mensajeros. Angelas en el griego quiere decir mensajero. Eso es de donde viene el evangelio. Ángel está en esa palabra, evangelio. También son siervos. Dice que son espíritus ministradores, dicen hebreos, los ángeles. También dice que adoran a Dios. Isaías, adoran a Dios continuamente. También dice que son obedientes. Obedientes. También dice que entre los ángeles no hay mujer ni hombre. Eso es interesante. Entre los ángeles no hay mujer ni hombre, son neutros. También los ángeles están observando, nos están observando a la iglesia. Y eso vamos a ver. Esto tiene significado. También dicen que ellos estaban en la creación. Ellos vieron el orden en la creación. También sabemos que hay ángeles buenos y ángeles caídos, que cayeron por no guardar su propia morada de sujeción, como dicen Judas. Y los ángeles que cayeron, algo que sabemos,
no tienen esperanza de redención. No hay salvación para ellos. Los ángeles caídos de que leemos en las escrituras serán lanzados en el lago de fuego por toda la eternidad, sin esperanza de salvación. Y en cambio el hombre que cayó, nosotros, no como los ángeles, pero a nosotros Dios envía a su Hijo. Su Hijo que paga el precio de nuestro pecado. ¿Entienden eso? Y todo el que cree, todo que invoca el nombre del Señor, de Jesús, se arrepienta, pide perdón por sus pecados contra Dios, Dios toma la justicia de Cristo y lo pone a cuenta del pecador. Romanos capítulo 4. Y Dios toma nuestro pecado, el pecado del pecador, y lo pone en Jesús, donde Él lo paga totalmente en la cruz. Donde somos limpiados, redimidos, justificados delante de Dios. ¡Wow! Los ángeles no. Los ángeles ven eso. Me imagino que ellos dicen, wow. Wow, qué tremendo. Pero aquí dice, versículo 10, eso sabemos de ángeles. Versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Okay. Es que los ángeles ponen atención de lo que pasa en las iglesias locales. Pablo ya lo reconoce. Pablo ya lo enseñó a esta iglesia. Si vamos a 1 Corintios capítulo 4, ya lo hemos estudiado, versículo 9, cuando él está hablando, ellos estaban jactando y él está diciendo, oh, ustedes son todos, ustedes ya están en el cielo, ustedes esto. Dice, pero nosotros, versículo 9 del capítulo 4, porque según pienso, Dios nos ha exhibido nosotros los apóstoles como postreros, como los últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo, ¿a quién? Al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo aquí ya ha dado ese concepto, que hay una audiencia mirando, observando la iglesia de Cristo. Una audiencia, esta audiencia en que los ángeles son parte, los ángeles son parte de esa audiencia, y que nosotros vivimos nuestra vida cristiana delante de ellos. Y aquí yo creo que es el mismo lo que está comunicando en 1 Corintios capítulo 11, que los ángeles nos ven, que los ángeles observan qué pasa en la iglesia local. Y en pensarlo, ellos estaban presentes en la creación y vieron el orden divino como Dios lo ordenó. En Job capítulo 38, como versículos 4 a 7, yo creo, cuando está hablando quién estaba ahí cuando formó, los ángeles, dice los hijos de Dios, está refiriendo a los ángeles, estaban ahí, y ellos vieron la creación, ellos vieron cómo Dios ordenó las cosas. Ellos vieron que el hombre fue creado primero. Ellos vieron la diferencia entre el hombre y la mujer. Ellos vieron que la mujer fue tomada del hombre, de la costilla del hombre, y fue formado del hombre. Lo que acaba de Pablo de explicar en versículos 7 a 9. Y cuando ellos ven los hombres actuar como hombres y cumplir el rol, ellos ven la gloria de Dios. Porque ven la gloria de su poder creativa de Dios creando el hombre. Imagínate, estos son ángeles mirando todo esto. Pero cuando los ángeles que son entregados a la obediencia de Dios, recuérdate,
ven las mujeres que están rechazando el orden de la creación y el orden que estableció Dios en la sociedad, en el lugar y en la iglesia. Cuando ellos ven a las mujeres rechazar o borrar la diferencia, o ven los hombres borrar la diferencia, o que los hombres son negligentes en su rol como líder y actúan como mujeres, Pablo aquí dice aquí que hay ángeles observando y ellos no pueden creer que abiertamente están violando el orden que Dios estableció, porque Él es Dios. Los ángeles lo conocen. Y yo me imagino que están pensando, man, ellos tienen redención, Dios los redimió y ellos no están tomando en serio el rol que ellos tienen. El hombre negligente, la mujer queriendo gobernar sobre el hombre. También los ángeles no tienen sexo. Entre los ángeles no hay mujer ni hombre, son neutros. Ellos continuamente están aprendiendo esa diferencia también. Ese orden que Dios estableció desde el principio con Adán y Eva. Ellos continuamente están tratando de entender esta relación de una sola carne, entender la relación entre el hombre y la mujer, simplemente en observándolo. Ellos continuamente tratando de entendernos como iglesia. ¿Cómo hacemos la palabra de Dios? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo es que nosotros lo obedecemos? ¿Cómo es que nosotros funcionamos como iglesia? Ellos estaban observando y también están aprendiendo. Porque van conmigo a Efesios capítulo 3, esto es tremendo. Efesios capítulo 3. Aquí dice que ellos están aprendiendo la multiforme sabiduría de Dios en observar la iglesia. En Efesios capítulo 3, versículo 10, aquí dice, el misterio que es la iglesia, que fue escondido desde los siglos. Aquí, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿qué? Por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados. ¿A quién? A los potestades en lugares celestiales. Porque Dios está mostrando la multiforme sabiduría de Él por medio de la iglesia a los ángeles, a los poderes celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ellos no solamente están aprendiendo esa realidad, ellos están aprendiendo la multiforme sabiduría de Dios, observando a qué, a la iglesia, entendiendo qué es la salvación, entendiendo la relación entre el hombre y la mujer, entendiendo la obediencia necesaria para glorificar a Dios aquí en esta tierra. Ellos están observando la diferencia que Dios hizo entre la mujer y el hombre desde el principio, cuando ellos observan la iglesia local. Ellos están aprendiendo eso. Ellos son neutros y continúan a aprender lo que Dios hizo en la creación con la mujer y con el hombre, donde ellos estaban presentes, los ángeles estaban presentes cuando Él creó el hombre y luego la mujer. Y aprenden también la multiforme sabiduría de Dios en observar la iglesia. Wow. Y como vimos, ellos están maravillados acerca de la redención del hombre, de la humanidad, porque para ellos no hay salvación, para ellos no hay perdón de pecados, los caídos
ellos no experimentan la obra poderosa de la cruz, aplicarlo a ellos, pero lo ven y aprenden, se maravillan en ver los pecadores arrepentir y Dios perdonarlos, haber reconciliación con Dios. Eso es increíble, increíble. Ahora, todo lo que acabamos de pensar acerca de los ángeles, no estamos solamente razonando, porque Pablo aquí no da la razón por lo cual él dice por causa de los ángeles. Él no da todo lo que acabo de decir es especulación. Es lo que uno cuando está haciendo una interpretación de una escritura, usando todos los recursos que uno puede con lo que dice la escritura y con lo que es el contexto de toda esta carta, como vimos, y las otras cartas del apóstol Pablo. Razonamos eso acerca de los ángeles por causa de los ángeles, porque no tenemos la carta que ellos recibieron. Si tuviéramos la carta, sabemos directamente de dónde viene la pregunta. Pero todo lo que acabamos de ver está bien aplicado a lo que es la aplicación de lo que está enseñando aquí y la aplicación de lo que ya ha enseñado y la aplicación de lo que él enseñó a la iglesia de Éfeso. Pero aquí él solamente dice que la mujer, el hombre y la mujer deben guardar su rol como Dios lo estableció desde el principio por causa de los ángeles. Si todavía no estás en acuerdo con lo que acabo de enseñar, pues dame tu posición, qué es lo que tú piensas que es eso. Porque hay muchos que miran este texto y muchas dicen, hay unos que cuando dicen el señal de autoridad, esa palabra autoridad en el griego quiere decir lícito, puede decir lícito. Ellos lo aplican a lo que acaba de enseñar en capítulo 8, 9, 10 de las libertades que tenemos en Cristo. Que la mujer es lícito para quitar el velo, pero no conviene, porque debe tener el velo, debe tener autoridad. Unos lo interpretan así y hay muchas diferentes maneras, pero yo creo que en la manera más que interpreté por causa de los ángeles es que los ángeles nos están observando. Y los ángeles dicen, I can't believe que ellos no aprenden y no obedecen. ¿Cómo es eso? Él es Dios. Él es Dios. Pero algo que sí podemos concluir es que los ángeles están observando algo. Y por esa razón la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, porque hay una diferencia entre la mujer y el hombre. Eso sí podemos decir. Y eso es lo que dice directamente el texto. La mujer debe tener autoridad por causa de los ángeles. Ahora en el versículo 11 y 12 enseña algo que da balance de todo esto. Porque imagínate que si Pablo hubiera parado ahí, que la mujer debe tener autoridad, pum, y ahí, ok, vamos a hablar de la cena del Señor, versículo 17. Los machistas les gustaría, porque hay hasta que tienes que someter, yo soy el líder, yo soy la autoridad, yo soy la esposa de Dios, tú eres la ayudante, esto y lo otro, pero no para ahí. Aquí él da un balance en versículo 11 y 12. Él dice que aunque hay esta diferencia establecida por Dios en el rol de la mujer y el hombre, que él es el líder y él es la cabeza, y que Dios estableció esta sujeción en el rol de la mujer, que ellos lo hacen porque Dios lo estableció y los ángeles lo están observando. Con todo eso Pablo dice que ellos, los dos, dependen el uno del otro. Sí. Dependen del uno del otro. La autoridad del hombre no le hace a él independiente de la mujer. La sujeción de la mujer
no le hace indispensable. Mira lo que dice versículo 11 y 12. Pero en el Señor, importante, pero en el Señor, como el Señor lo hizo, ni el varón es sin la mujer, y ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede del Señor. So, él comienza en el Señor, él termina, todo procede del Señor. Esto es importante. Aquí dice que por el diseño de Dios, que cada uno es necesario por el otro. Ni el hombre no necesita a la mujer, ni la mujer no. El hombre no puede existir sin la mujer. Uno no puede vivir sin el otro. Tremendo. Tremendo. Versículo 12 dice que nuestra existencia como hombres depende de quién? De la mujer. Que ya nosotros no somos como Adán, que él nos crea directamente del polvo, él nos da vida así, él fue creado directamente por Dios. Él lo hizo en Adán así, pero no para nosotros. ¿Nosotros qué? Nacimos de la mujer. Nosotros nacimos bebés. Eso es interesante lo que he pensado. Cuando Dios hizo a Adán, ¿cuántos años tenía? No sabemos. Pero tenía edad. Cuando Adán tenía 12 días de vida, examinando a Adán no se ve como un niño de 2 años, de 2 días. Como los niños de 2 días. Nació con edad. 30, 40 años no sabemos, 20 años no sabemos, pero nació con edad. Sus órganos funcionando, podía caminar y todo eso. Por esa razón, cuando vemos el mundo, muchos dicen el mundo es billones y billones de años, porque para hacerlo así, no, Dios creó el mundo con edad. Con edad. Por esa razón, cuando quieren poner todas esas pruebas, a ver cuántos años tiene el mundo, no puedes, porque Dios lo creó con edad. Igual como Adán, si haces fisiológicamente todas las pruebas, a ver cuántos años tiene Adán, van a decir, tiene 30 años o 20 años, no, tiene 2 días. Así el mundo. El mundo tiene millones de años, no, tiene 6,000 años. Porque Dios lo creó, no sé cuándo, pero Dios lo creó con edad. Y eso no tiene nada que ver con esta enseñanza. Pero Dios creó a Adán directamente, pero no a nosotros, los hombres. Nosotros nacimos de mujer. Sin ella, sin la mujer, hermanos, entiendan, no existimos. Sin nuestra mamá. Y la mamá tiene el trabajo de qué? De formar ese hombre, de crearlo. Imagínate ese trabajo. Así, aunque el hombre es cabeza de la mujer, él depende de ella en muchas maneras. Y la necesita tanto como ella necesita a él. Ahí es el balance. Y lo que esto dice para nosotros es que el hombre y la mujer deben vivir en un amor mutuo, en servicio mutuo. Y todo esto, como dice el versículo 11, en el Señor. En el Señor. Eso es el contexto. Eso es la esfera en que todo esto sucede, en el Señor. ¿Porque qué? Porque todo procede de Dios. Dice el versículo 12. Es en el Señor. Y por eso es difícil para la sociedad aceptarlo.
natural no percibe las cosas de Dios, no las entienden, no pueden porque se disciernen espiritualmente. Sí, 1 Corintios 2:14. No, el hombre natural no puede. Y por esa razón hay tanto rebeldía a estos roles en el mundo, aún en la iglesia. Yo no escribí nada de esto. Yo nomás lo estoy leyendo y le estoy presentando a ustedes tal como está escrito. No tratando de sacar ninguno de estos textos fuera de contexto para que puedan entender lo que está escrito aquí, con excepción de los ángeles, porque realmente no sabemos ahí. El mundo hoy día rechaza todo esto. Y lo podemos ver en el machismo y en el feministas. Lo podemos ver. Ellos quieren pelear sus derechos y realmente, mirando versículos 11 y 12, la mujer tiene más dignidad siguiendo este plan que querer ser hombre. Más dignidad. Y así es como nosotros debemos tratar a las mujeres. No aplastarlas, como dice, no ser ásperos con ellas, lo que leo Mago al principio, con nuestras esposas. Y lo vemos este orden. Lo vemos en Efesios capítulo 5. Lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 2. Lo vemos en Génesis 1. Lo vemos en Génesis 2. Es bien claro lo que está diciendo. ¿Ok, hermanos? Quedan 3 más versículos para terminar ya esto. Son versículos 13 a 16 y los vamos a ver la semana que viene. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es tan interesante, Señor, para nosotros. Que nos ilumina, Señor, que nos anima a vivir, Señor, una vida que te glorifica. Gracias te damos por Jesús, porque solo en Jesús, en el Señor, procede todas estas cosas. Solamente en el Señor podemos llevar a cabo, Señor, estos roles. Y solamente en Cristo lo permite, porque Él nos rescató, abrió, quitó el velo para que podamos ver tu gloria, Señor, y podamos entender tu palabra. Recibe nuestra alabanza, Señor, hoy en día. Recibe, Señor, nuestra adoración a ti. Aceptamos, Padre, lo que tu palabra dice. Queremos vivir vidas que exalta el nombre de Cristo Jesús. Pedimos tu ayuda, Señor, siempre y cuando. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor. Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra adoración espiritual. Que nos presentamos a ser obedientes al Señor en todo lo que acaba de enseñar. Que no conformamos a este siglo, sino que seamos transformados, no conformados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Porque lo que agrada a Dios es perfecto. Digo pues, por la gracia que me has dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hombres y mujeres, no tengan más alto concepto de sí que en el que debe tener, sino que piensa en sí con cordura, conforme la medida de fe de que Dios repartió a cada uno. En Cristo Jesús no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío. Todos somos unos delante de la justicia. Y eso trae dignidad al hombre y a la mujer. Y damos gracias a Dios por esto.
Oremos para ser despedidos. Padre, gracias por este tiempo de adoración que nos has dado. Esperamos que nuestra adoración fue agradable a ti, que tú recibes, Señor, toda la gloria en tu iglesia. Ahora que salimos de aquí a ir al parque, Señor, bendice nuestro tiempo de comunión y también el menudo. Te damos gracias. Llegando podemos comenzar a comer. Señor, gracias por la familia